Estas cartas de control, como el nombre lo indica, son diagramas que nos permiten mantener bajo control algún proceso o alguna característica en particular que se quiera monitorear. Una carta de control también se le llama gráfico de control o gráfico Shewhart, y es un diagrama que describe el comportamiento de una característica en particular que se esté monitoreando, por ejemplo, de un proceso de calibración o de ensayo o algún otro tipo de proceso que utilicemos en el laboratorio, y esto se presenta a través de un gráfico, como vamos a ver a continuación. Una carta de control contiene tres elementos principales. Contiene una línea central en un gráfico, que usualmente se refiere al promedio, un límite de control superior, que corresponde a un cierto valor de control más un cierto número de desviaciones estándar, y de la misma manera un límite de control inferior. En este caso la z corresponde a la distancia de la línea central a los límites de control, y S corresponde a la variabilidad o la desviación estándar de los datos. Por ejemplo, esta es una carta de control. Podemos observar los puntos en color azul corresponden a los datos que se están obteniendo de una medición o provienen de alguna fuente de información. Tenemos una línea central verde que corresponde al promedio, o lo que llamamos LC, que es la línea central. Y tenemos dos líneas en color amarillo. La inferior corresponde al límite de control inferior y la superior, como el nombre lo dice, al límite de control superior. Estas líneas en color amarillo se determinan a través de parámetros estadísticos en función del propio comportamiento de los datos que podemos observar aquí. Y lo que nos indica es que estos datos están dispersos en un máximo de 3 veces la variabilidad hacia arriba y 3 veces la variabilidad hacia abajo, de manera así muy burda, ¿no? Y cuando hay un valor que se sale de esos límites de control, como el nombre lo indica, significa que es un punto fuera de control, se salió de nuestro control, y significa que sucedió alguna anomalía en ese punto en particular. Se dice que nuestro proceso se salió de control o nuestra característica se salió de control. Por eso es muy útil ese tipo de cartas, porque nos permiten ir monitoreando el comportamiento habitual de alguna característica o de algún parámetro que se esté midiendo, y nos permite detectar cuando algo sale mal de repente y que se sale de lo rutinario o de lo común, y ese es un punto fuera de control. Por eso es de gran utilidad. Se utiliza en el área de la metrología mucho para ir monitoreando el comportamiento de los patrones de medición. Si estos fueron los resultados de cada una de las calibraciones de nuestro patrón de medición, podemos observar que la mayoría de ellas se comportó adecuadamente el instrumento, pero en esta calibración en particular algo sucedió. O el laboratorio que lo calibró erróneamente, o sufrió algún problema en su momento el equipo, etcétera. Pero eso nos permite identificar que sucedió algún problema en esta calibración en particular, cuando no fue así en las demás. Y es lo que llamamos una carta de control. Aquí gráficamente lo podemos observar los tres elementos que comentábamos: la línea central, el límite de control superior y el límite de control inferior, así como cada uno de los puntos que estamos monitoreando aquí, que pueden corresponder a una característica como variable, es decir, por ejemplo, el error de medición de un instrumento, etcétera, o también puede ser una variable, un atributo de una característica en particular, como vamos a ver a continuación. Una de las utilidades de estas cartas de control es que nos permiten detectar tendencias. Por ejemplo, este es un tipo de tendencia ascendente. Podemos observar que esta característica que se está monitoreando va subiendo cada vez. Si fuera un patrón de medición, significa que el valor que se está calibrando está cambiando con el tiempo, y que el siguiente año, en 2 años más, o en 2 calibraciones más, seguramente se va a salir de control. Ya podemos ir pronosticando de que va a haber un problema en nuestro equipo de medición. Eso es lo que llamamos una tendencia ascendente. Y en sentido inverso, pues también tenemos lo que es una tendencia descendente. Aquí podemos observar que va en deriva el instrumento de medición o la característica que se esté monitoreando en particular.
Aquí tenemos, por ejemplo, una tendencia ascendente y luego descendente. Por ejemplo, sube y luego vuelve a bajar y luego aquí se ve que va a empezar a subir de nuevo. Entonces podemos observar algún comportamiento asociado con la característica que se está monitoreando. Puede ser que en este punto en particular, si está monitoreando, por ejemplo, la temperatura del día, a lo mejor va subiendo la temperatura durante el día y llega un momento en que empieza a bajar durante la tarde-noche. Y es el comportamiento cíclico, por ejemplo, de la temperatura ambiental. Aquí tenemos una tendencia cíclica, como ya comentábamos, por ejemplo la temperatura que sube y va bajando cada día. Entonces vamos a ver ese tipo de comportamientos en la temperatura, a menos de que esté controlada. Tenemos también tendencias del tipo escalón, que de repente pueden tener algún cambio drástico, como por ejemplo que alguna cierta actividad la está realizando una persona y de repente se cambia de persona. Entonces hay un salto en los resultados obtenidos y es lo que llamamos una tendencia del tipo escalón. Para esto nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de cartas de control. Cartas de control de tipo variables. Significa que lo que se está monitoreando es una variable que es continua y que usualmente es en una escala numérica, como por ejemplo la longitud, la temperatura, la masa, el error de medición de un instrumento, etc. O también puede ser por atributos, que es una característica que es clasificada como conforme o no conforme a una especificación. Por ejemplo, si una característica es defectuosa o no es defectuosa, o una fracción es defectuosa o no defectuosa, etc. Entonces tenemos dos tipos de cartas de control, por variables y por atributos. En el caso de cartas de control por variables, vamos a analizar algunas de ellas. Existen diferentes tipos, pero vamos a analizar algunos de los más comunes, como es la carta de control XR, la carta XS y la carta RM. Son las que vamos a analizar, no significa que sean las únicas que existen, pero el conocer cómo utilizar este tipo de cartas de control nos va a permitir solventar muchas situaciones de control de nuestro laboratorio, así como para implementación de mejora continua. Vamos a analizar la primera carta de control, que es una carta XR. Usualmente se le llama XR porque se generan dos gráficos, uno para X y uno para R, como vamos a ver a continuación. La carta XR es una de las más utilizadas y se aplica principalmente cuando el tamaño de muestra es relativamente pequeño, cuando el número de muestras que se están graficando es menor a 10, menor o igual a 10. No es una regla, pero es conveniente a veces utilizar o tomar en consideración esto para la elaboración de este tipo de cartas XR y tener un poco más de confianza en los resultados que estamos graficando. Y para este tipo de cartas XR vamos a determinar las tres características que veíamos. La primera es la línea central, y eso lo vamos a determinar a través de un promedio de las mediciones que se realicen. El límite de control inferior va a ser igual a ese promedio menos un factor que se llama A2, que multiplica al rango promedio, que vamos a ver a continuación qué es. Y el límite superior es igual al anterior, solo que en vez de ser negativo es positivo. X es la característica medida. X testada con una línea superior es la media de cada subgrupo. ¿Qué significa esto? Que cada punto que voy a graficar es un subgrupo. ¿Sí? Es un conjunto de datos que voy a graficar en ese punto en particular. Y X con dos rayas es la media de las medias de cada uno de los subgrupos. A2 es una constante que depende del tamaño de muestra. Y ahí hay tablitas que nos dicen, dependiendo del número de muestras que existan, va a ser el valor que va a adoptar A2. R va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en cada uno de los subgrupos. Es decir, en cada grupo de elementos o subgrupo de elementos. Y R testada es la media de los rangos, la media de las R's. Vamos entonces a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro el uso de este tipo de cartas XR.